les doy la bienvenida a Informe Capital Especial. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos vamos con nuestra compañera de Informe Capital, Natalia de Brun, que está en la puerta del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, ¿cómo andás, Nati? ¿Cómo estás, Noé? Sí, estamos acá porque acaba de terminar lo que fue una conferencia de prensa, más que nada un reconocimiento al Día Internacional de la Enfermería por parte del Ministerio y todas las autoridades sanitarias que hicieron un reconocimiento entonces a la labor de enfermería que por estos días, además puntualmente, a raíz de la pandemia, cobra una importancia vital, más allá de la que siempre y normalmente tiene. Hablando del tema COVID, te voy a adelantar muy brevemente o algún dato que vamos a estar ampliando después en Informe Capital. De la cantidad de contagiados, la mayoría está centrada entre personas que tienen entre 25 y 34 años. Wow, mirá, es sorprendente. Bastante jóvenes. Sí, sí, muy jóvenes. Bueno, Nati, muchísimas gracias y bueno, a partir de las 6 de la tarde volvemos a verte. Dale, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, sí, hoy se festeja el Día Internacional de la Enfermería porque el 12 de mayo, pero de 1820, nació Florence Nightingale, que fue una de las precursoras de la enfermería moderna profesional, pero además ella era estadística y aportó mucho desde la estadística justamente a la epidemiología. Y de hecho Henry Dunant se basó en el trabajo de Florence Nightingale para fundar, digamos, la Cruz Roja. Desde acá, desde Informe Capital Especial, nuestro gran agradecimiento a todas las enfermeras y los enfermeros de nuestro país que arriesgan su vida para cuidar la nuestra. Gran agradecimiento. Y ya nos vamos con nuestro otro compañero, Jorge Temponi. ¿Dónde estás, Tempo? Buenas tardes. Gracias, Campo. Buenas tardes. Sumándome, obviamente, todo el equipo, sumándose al abrazo apretado a las enfermeras en su día. Hoy, qué año, además, para ellas. Abrazo grande y un gracias, como corresponde, claro que sí. Bueno, nos vinimos a la casa de Mauricio de Rosa para buscar otra voz académica, como hemos hecho en algunos casos en el móvil de este Informe Capital Especial. Hoy hablaremos de pobreza, números duros, pero hay que saber dónde estamos parados como país. Han hecho un estudio desde el Instituto de Economía de la UDELAR que indica que solo en abril podrían haber aumentado en el entorno de los 100.000 pobres en Uruguay, 100.000 personas que por la crisis han pasado bajo la línea de pobreza. Sobre detalles, diagnósticos, posibilidades de futuro, conversamos en instantes con el economista Mauricio de Rosa, aquí en su casa. Buenísimo, Tempo. Entonces, en un ratito estamos contigo. Muchas gracias. Bueno, y nos siguen emocionando y conmoviendo las iniciativas solidarias y la cantidad de personas que utilizan su tiempo para poder organizarse y poder brindarle un plato de comida o un vaso de leche a mucha gente. Y los protagonistas del Retratos de hoy son justamente algunas de estas personas, los que están organizando la olla que está en el Centro Totó y también un grupo de amigos que decidieron articular y distribuir donaciones para distintas ollas. Acá lo tienen. Se escucha el retumbar de unas ollas desesperadas y una murga de amor. Bueno, acá estamos ubicados en el barrio Juntos, en Luis Valleverde, entre Ercilia Quiroga y Camino de las Tropas. Ahora estamos adentro del Centro del Totó. El Centro Totó surgió después de una propuesta de vecinos del barrio. Se le planteó a los directores del Plan Juntos, el cual tuvimos el apoyo. En realidad somos muchas familias de descontextos desiguales y bajos, más allá que algunas tienen el apoyo del MIDES, otras no. Y bueno, y ahí entre las vecinas decidimos de que cada niño que viniera al taller no se fuera sin tomar aunque sea un vasito de leche. Por el hecho que a la noche hay algunos que no tenían ni para cenar. Llegó el coronavirus, conocido por todo el mundo, y decidimos hacer, aparte de dar la merienda todos los días, la olla.
que bueno, la olla la hacemos martes, jueves, sábados y domingos. Debido a la realidad, nos ofrecimos a hacer esta olla. Hacer de cuenta que no pasa nada y hacerlo responsable de su... Hoy le damos al alcohol porque no tenemos guantes, y por eso le damos al alcohol. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Lisa? Somos un grupo de amigos que hace alrededor de un mes empezamos con esta iniciativa de salir a las ollas, recorrer un poquito y tratar de aportar desde nuestro lugar. La realidad es que no somos ninguna organización, nada, o sea, somos solo amigos que vimos que la cosa se ponía un poco difícil y queríamos ver cómo podíamos ayudar. Bueno, nada más y también aprovechar este momento para agradecerle a toda la gente que nos ha ayudado, que nos está ayudando, que hace posible que nosotros podamos salir a repartir. Nosotros tenemos un número de cuenta en la que los que quieran depositar pueden hacerlo. Pedimos 100 pesos, pero todo suma, cualquier cosa sirve. También recibimos alimentos, para los que quieran donar, nos contactan y pasamos a buscarlo por donde sea. Empezamos a pedir donaciones para gestionar la olla y empezar con la olla. Tenemos los muchachos de Eugenia y su grupo de amigos. Uno de los que nos apoya siempre es la EBU. Después tenemos que nos apoya también el MPP. Tuvimos donaciones de PCNT. Tuvimos el apoyo de la Intendencia. Se hizo fichas por las familias que más necesitaban del barrio para repartir 145 canastas entre más de 700 familias que hacen eso de que, bueno, le doy a aquel y al otro no, y te entra toda esa angustia de decir, ¿por qué no tener para todos? Y hoy estamos haciendo un guiso de poroto y arroz. Más o menos son 200 personas las que comen y ya estamos en camino. Estamos a 2 horas de entregar la comida. Y hemos hecho fideos con tuco, polenta con tuco también. Hemos hecho ensalada rusa. O sea, siempre variado, nunca queremos dar lo mismo. Trabajo con más como dije, de 600 familias, y no a todas las familias se le cumplió lo de la canasta, que se le duplicaba la tarjeta, no a todas las familias se le duplicó la asignación. Entonces hay mucha gente que cobró la asignación, porque tenemos vecinos honestos también, que cuando cobran la asignación a la tarjeta no vienen y ellos te lo dicen, no vamos, Luisa, porque tenemos o tenemos la tarjeta y no le vamos a sacar el lugar a otro. Entonces, los primeros días del mes es cuando hacemos menos, y a mediados de mes y a fin de mes es cuando sube la producción, que hacemos entre 80 y 60 litros de leche, y aparte entre 190 y 200 platos de comida. Ella es la culpable de dar amor. La cena trae los boles, se le pregunta a la persona cuántas personas son, se le sirve un cucharón, que es un plato en realidad, por persona. Tenemos familias de 10, tenemos familias de 7, de 8, variadas. Por ejemplo, ahora tenemos donación de frutas, le damos frutas, por ejemplo, el otro día teníamos hongos, repartimos hongos, explicamos cómo se hacía y eso. Corazón herido vuelve a empezar. ¿Sí? No, le entregues tu almita a ese gran dolor. No está bueno que estemos haciendo esto los vecinos. Creemos que cada uno tendría que tener su plato de comida en su casa, y no tener que estar haciendo una fila para levantar un plato de comida. Muy cierto ese final. Bueno, ahora sí, entonces nos vamos con Jorge Temponi, que va a estar conversando con el economista Mauricio de Rosa.
Muy bien, gracias Noé. El estudio se titula Estimación del efecto de corto plazo de la COVID-19 en la pobreza en Uruguay. Fue generado desde el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Hablamos de la Universidad de la República. Dos autores, Matías Brum y quien nos recibe hoy en su casa, Mauricio de Rosa, a quien les damos las buenas tardes. Te habrán dicho Da Rosa toda la vida, ¿no? Toda la vida, sí. Efectivamente, la historia de mi vida es recibir el apellido equivocado. Estás entregado ya. Entrenado más que entregado. De Rosa, gracias por recibirnos, economista. Un número durísimo en los titulares, ¿no? Quien quiera puede ver un artículo en La Diaria que salió al respecto hace unos días y que abajo tiene el informe completo al que pueden acceder. 100.000 pobres menos aproximadamente en abril solamente a partir de esta crisis. Claro, ahí lo primero que hay que establecer es que en realidad el INE es quien publica regularmente de forma muy clara y muy rigurosa las estadísticas de pobreza en Uruguay. Lo hace a partir de una encuesta, que es la encuesta continua de hogares, que se releva a lo largo de todo el año. Pero claro, eso se hace a año vencido, el reporte de pobreza. Por ejemplo, tuvimos recién a fines de marzo de 2020 los datos de pobreza de 2019. Entonces, naturalmente, dada la característica de la crisis y el impacto tan agudo que tiene en algunas variables como pobreza, parecía tener sentido intentar estimar de forma prematura qué está sucediendo con pobreza hoy para no tener que esperar hasta marzo o abril de 2021 para saber qué está sucediendo hoy con la pobreza en 2020. Por eso hicimos este estudio, que es la estimación sobre el incremento de la pobreza. Como decías, aproximadamente, para fijar ideas, unas 100.000 personas adicionales cayendo por debajo de la línea de pobreza. Es un incremento de un 35% en el número de personas pobres. Llega hasta 11,6% de la pobreza con estas estimaciones, que es un incremento muy sustantivo. No veíamos un incremento, un salto de esta magnitud desde la crisis de 2002. Afortunadamente, los niveles de pobreza son muy inferiores a los que teníamos en la crisis pasada, pero el salto es comparable. En este sentido, ustedes echan un vistazo también, por supuesto, a las prestaciones estatales y calculan que son más o menos 400 pesos por afectado, 400 pesos por asistido, lo que ha llegado a través del Estado. Correcto. Estos cálculos de pobreza incorporan, obviamente, las políticas de refuerzo de transferencias que ha desarrollado el gobierno. Nos referimos a la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social por única vez en 2 pagos, la duplicación de las asignaciones familiares también por única vez en 2 pagos para los hogares que no reciben TUS, la tarjeta de Uruguay Social, y las canastas estas de 1.200 pesos que se han entregado a más o menos 100.000 hogares. Ese refuerzo de transferencias monetarias que están incluidas en los cálculos representan 1.600 pesos por hogar en el mes, lo que se traduce, como decías, en promedio en 400 pesos por persona, que para hacerse una idea es algo así como el 4% de los ingresos de cada hogar. Es decir, es una cifra relativamente moderada, que por supuesto es importante como refuerzo de transferencias, refuerzo de ingresos de los hogares, pero tiene un efecto moderador del incremento de la pobreza muy limitado. Antes de ver posibilidades de futuro y hablar un poco de opciones y del mundo, cómo se ha comportado en este sentido, también mencionan que hay muchas personas que son laburantes en blanco, digamos, y que por el seguro, pero con un sueldo bajo, entraron en seguro de paro, como son laburantes en blanco, no tienen otro tipo de ayuda y van a pasar la línea de pobreza hacia abajo, lo cual puede cambiar la configuración de la pobreza también en el país para el futuro cercano. Sí, correcto. Aquí las estimaciones lo que indican es que, dada la naturaleza de la crisis y por lo que vos señalabas, las personas que caen por debajo de la línea de pobreza, obviamente tienen más probabilidades, son informales y de ingresos bajos, pero también se nos están cayendo trabajadores formales que entran en el seguro de paro, ven reducidos sus ingresos significativamente, y eso en muchos casos implica que hogares incluso con 2 perceptores de ingresos formales igual caigan por debajo de la línea de pobreza. Esto es un dato a tener en cuenta para el diseño de políticas públicas más adelante. Hablando del diseño de políticas públicas, bueno, empecemos primero antes de hablar de posibilidades de futuro, por una comparación, por ejemplo, con la región. ¿Cómo ha estado Uruguay en ese sentido, en transferencias públicas para paliar la crisis? Ahí en general lo que sabemos es que el conjunto de ingresos que el Estado está inyectando en la economía, en el caso uruguayo, es relativamente moderado, es más bien modesto. Hay un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que pone Uruguay en inyección directa de dinero a la economía, un poco al final de tabla, con valores muy por debajo de otros países latinoamericanos y, por supuesto, muy por debajo de países desarrollados, de países ricos. Y esto es de alguna forma preocupante porque la magnitud, la escala de la respuesta que estamos desarrollando como país parece quedarse un poco corta con respecto a las necesidades que nos impone una crisis de estas características, que se traduce después, además, en transferencias monetarias también muy limitadas, como decíamos, para los hogares
sectores vulnerables, que son los que están más expuestos a una crisis de esta naturaleza. Ustedes, además, desde la academia, más allá de que estamos en tiempos en que, como sabemos, asumió un nuevo gobierno y todo hay mucha gente dispuesta a leer todo en clave política partidaria y de colores. Ustedes están laburando desde la academia y, además de hacer este diagnóstico, tiran una idea concreta, específica, y dicen que con 1.000 millones de pesos por mes, esto equivale aproximadamente a 22 millones de dólares por mes, durante unos meses sostenida esta política, se podría paliar de una forma mucho más contundente. Sí, correcto. En primer lugar, con lo primero que decías, efectivamente la universidad tiene este rol de contribuir al debate público. El artículo 2 de la ley orgánica ya establece que como universidad tenemos que hacer este esfuerzo de contribuir a los debates públicos y ese es nuestro rol, es intentar generar insumos para favorecer este debate y también para el mejor diseño de políticas públicas. Efectivamente, el monto de transferencias del que estamos hablando, como decía, es limitado. Con 1.000 millones de pesos adicionales, algo así como 20 millones de dólares, uno podría neutralizar el incremento de la pobreza y llevarlo a valores de 2019. Este es el cálculo que nosotros manejamos aproximadamente, que se traduce en aproximadamente 0,5% del PBI cuando uno lo anualiza, cuando uno lo considera para todo el año. Un gasto que parece no estar fuera de los órdenes de magnitud que maneja el Estado uruguayo y fuera de las posibilidades que un Estado como el nuestro puede desarrollar para paliar uno de los efectos más perversos de la crisis, que es justamente el incremento de la pobreza. Para cerrar por hoy, y estamos recontra resumiendo algo que es riquísimo y que daría para hablar horas, por supuesto. El estudio se publicó el 2 de mayo, hace 10 días. ¿Hay algo para actualizar, para tener en cuenta 10 días después? Bueno, este es un estudio que quiere buscar estimar el efecto inmediato en tiempo real de la pobreza. Naturalmente, cuando conseguimos más información, se puede ir incorporando nuestros modelos y podemos ir calculando nuevas cosas. En particular, ahora, el tema de la inflación es un tema que hay que considerar, que vamos a tener que incorporar, porque este incremento de la inflación que vimos ya en el mes de abril de 2020, que en particular impacta en los precios de alimentos y bebidas, bueno, esto puede tener un efecto bastante perjudicial para los hogares más pobres, que hay que incorporar los cálculos. Es probable que esto vaya en el sentido de que nuestras estimaciones son las que estamos planteando o aún peores. En general, siempre todos nuestros supuestos han sido muy conservadores, es decir, que este es un escenario bastante conservador, bastante neutral. Es probable que la situación sea aún peor de lo que estamos señalando en el estudio. Muy bien. ¿Algo muy fundamental que no hayamos dicho, que quieras decir para cerrar? No, creo que el mensaje central es que el incremento de la pobreza es evitable. Hay una crisis económica que no podemos evitar, que no podemos esquivar, que es una crisis mundial, pero el incremento de la pobreza pasa en alguna medida por decisiones que tomemos como sociedad y decisiones de políticas públicas, y es importante martillar sobre la idea que es posible desarrollar políticas más agresivas en el buen sentido del término que logren mitigar la parte más embromada de la crisis, que es el efecto negativo sobre los hogares más vulnerables. Entonces, un llamado a reflexionar colectivamente e intentar desarrollar políticas públicas que logren mitigar sus efectos más negativos. Gracias, Mauricio. Un placer. El economista Mauricio de Rosa, integrante del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR, que nos ha recibido en su casa para charlar de números duros, para charlar de pobreza. Adelante, Noé. Muchísimas gracias, Tempo. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue dando que hablar. Ayer decretó servicios esenciales a los gimnasios y los salones de bellezas. Sobre esto y sobre la situación de Brasil vamos a estar hablando en el próximo bloque con el periodista brasileño Beto Almeida. Ya venimos con Informe Capital Especial. Seguimos en Informe Capital Especial y les aviso que la Comisión Pro Fomento de Shangri-La está entregando canastas. Tanto para pedir una como para colaborar, se puede llamar a Dina al 091-414-272 o a Miriam al 094-760-978. Y también podés colaborar sin salir de tu casa para las ollas populares de Colón, Paso Carrasco, La Teja y Palermo. Mandás un mensaje al 097-374-250 con tu nombre completo, dirección, barrio, donación a realizar y días y horarios a retirar, y ellos pasan a buscarla y la llevan a destino. Y en pantalla están viendo lo que se está necesitando para esas ollas.
Bueno, Brasil se ha convertido en el epicentro de la pandemia acá en América Latina. Viven en el país más grande de América del Sur más de 217 millones de personas. Actualmente tienen aproximadamente 170.000 contagiados y fallecieron 11.519 personas. Su presidente, Jair Bolsonaro, sigue viendo a esta pandemia como una neurosis colectiva y sigue presionando para que se abra la economía en Brasil. Sobre esta situación justamente vamos a estar conversando con el periodista brasileño Beto Almeida, que ya le doy las buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Gracias por invitarme. Por favor, un gusto. Bueno, ¿cómo está esta situación en Brasil con una gran cantidad de muertos cada 24 horas? Con Jair Bolsonaro, que ha perdido también el apoyo de ministros, de gobernadores, de alcaldes que en un momento pudieron estar más allegados a él. Bueno, parece que estamos viviendo acá una película macabra, un teatro de absurdo, porque un presidente que niega a ver la pandemia y al mismo tiempo hace todo para impedir que se tomen medidas protectoras para que las personas puedan escapar, no infectar e incluso salvar su propia vida. Por suerte, hay una fractura social del sentido en que los gobernadores y los alcaldes están tomando medidas todavía insuficientes, pero en la dirección correcta para hacer la protección, y ya son más de 6 provincias que están en situación muy calamitosa, casi que un colapso hospitalar prácticamente, sin posibilidad de hacer una administración de la crisis, y como Amazonas, donde hay incluso coveiros haciendo horas extras y sepultamento nocturno, lo que indica muy bien qué clase de sinistro estamos viviendo, totalmente previsible y sin que hubiera una política de salud preventiva. Al contrario, se han disminuido la presencia del Estado y las políticas públicas de salud. Ahí estamos corriendo un precio muy amargo, muy duro, muy triste y con mucho sufrimiento. Y además el presidente, que tampoco se comunica con otras partes del gobierno, porque ayer decretó servicios esenciales a los gimnasios, a los salones de bellezas, a las peluquerías. Y ahora vamos a ver, tenemos un videíto para mostrar que el ministro de Salud, Nelson Teich, se enteró en una conferencia de prensa gracias a los periodistas. Vemos un minutito de lo que fue esta conferencia de prensa donde el ministro de Salud se entera que Bolsonaro había hecho ese decreto. Agora, tratar isso como essencial é passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. Es como una muestra de un poco un descontrol que hay dentro del gobierno mismo, ¿no? Sobre las medidas a tomar. Absoluto descontrol, absoluto descontrol. Basta decir que este propio ministro no tiene idea, nunca ha entrado en una unidad de salud pública, no tiene experiencia, es un empresario de la salud, un dueño de clínica, no es un médico que ejerza. Él mismo dijo, cuando yo era médico, él dijo eso. Entonces está ahí porque Bolsonaro no quiere tomar ninguna medida preventiva
y puso un nombre sin capacidad operativa ninguna, tiene posición absolutamente ridícula. Dijo que no es atribución del ministro de la Salud definir cuáles son los servicios esenciales. Eso da una idea del disparate, de lo descabido que es la presencia de ese hombre. Pero es un retrato de lo que quiere Bolsonaro, o sea, no hacer nada y con lo agravante que va a ser, ¿no? Con la explosión de números macabros, tomar medidas políticas coercitivas, porque solamente tiene posiciones de represión a adoptar. Por ejemplo, cuando dijo que espera que 70% de la gente se contamine. Bueno, 70% son 147 millones de brasileños. Bueno, ¿y cuánto calcula que van a ser los muertos de 147 millones si los servicios hospitalarios ya están agotados, ya están en colapso? Es una irresponsabilidad y de una demencia administrativa que só tiene paralelo con Donald Trump. Sin duda. Como mencionabas anteriormente, ¿no? que por suerte Brasil es federal y entonces también los gobernadores se están tomando sus propias medidas. ¿Qué está pasando en ciudades como Río de Janeiro o San Pablo, que son las más afectadas? Sí, ahí hay un problema agravante, que son las favelas, ¿no? Porque ¿cómo se va a hacer aislamiento o confinamiento social en una favela donde las familias muy pobres, pero muy pobres, no tienen agua corriente, no tienen agotamiento sanitario, no tienen coleta de basura y tienen que vivir a veces 12 personas, una dúcia de personas en una habitación sola? ¿Cómo hacer confinamiento? Y eso significa que, bueno, Brasil tiene capacidad para fabricar aviones, para extraer petróleo a 7.000 metros bajo el mar. ¿Por qué no tiene capacidad para fabricar respiradores, para instalar agua corriente, para hacer coleta de basura, para hacer saneamiento básico? Entonces, son los disparates macabros, socialmente macabros, que hay de esa sociedad, que con la pandemia todo eso se torna una situación que más parece una guerra, porque ni la guerra de Siria hoy muere tanta gente como está muriendo en Brasil, y el ministro de la Salud dijo que calcula que van a morir 1.000 personas por día, pero habla eso con una cara de paisaje. Es un absurdo total. Qué fuerte. ¿Y se han tomado medidas económicas para alguna especie de rescate de lo que está sucediendo o no? Sí. Hay una medida económica que es contradictoria porque Bolsonaro, presionado por el Congreso, por el Parlamento, ofreció un auxilio emergencial que de cerca de R$600 para ambulantes, desempleados, personas que han perdido su puesto de alguna manera, pero R$600 son algo en torno de $120, para decir. Y las familias tienen que hacer una inmensa cola para recibir. Y hay 17 millones de personas que no logran recibir, están 2, 3, 4, 5 días en las colas, totalmente vulnerables, con contaminación, sin recibir. Y debería ser pago, pero son por 3 meses solamente. Bolsonaro ya calcula que deberá, digamos, hacer una prolongación de ese auxilio, porque sabe que la situación es muy dramática. Y eso te choca, es conflitante con la idea de volver a la economía a funcionar plenamente, lo que multiplica la contaminación y al mismo tiempo asfixia totalmente el servicio hospitalario, que no puede, no alcanza salvar y atender tanta gente. Bueno, Beto Almeida, muchísimas gracias por estos minutos. Podríamos hablar mucho más tiempo, pero bueno, no da en este pequeño programa. Un placer, ¿eh? Placer mío, muchas gracias. Y bueno, y que cambie la cosa por allá, por Brasil. Sí, estamos trabajando para eso. Muy bien, muchísimas gracias, Beto. Gracias. Muy fuerte.
Bueno, nos estamos despidiendo y les cuento que hoy, a partir de las 22 horas, el músico argentino Ignacio Copani va a estar haciendo un nuevo concierto de su ciclo Desde Casa para Todos, y que la entrada es a la gorra virtual, o sea, ustedes se pueden meter en el vivo que va a hacer en Facebook, y a través de un código QR ustedes pueden aportar lo que les parezca para el músico Ignacio Copani. Así que se los recomendamos a las 22 horas y nos vamos con un pedacito de lo que hizo en el concierto que dio el domingo pasado también desde su Facebook. Nos reencontramos mañana a las 5:30 de la tarde en Informe Capital Especial, y ya arranca Informe Capital. La moda te unirás, la moda que te impuso cosas locas, logró venderte roto un pantalón, ahora te propone un cubrebocas que al menos garantiza protección para tapar la papada y la mirada exaltada, para bancar la parada y que no tragues nada que te haga enfermar, para narices romanas como las de este juglar, o para esconder la pelada podés levantarlo y lo usás de equipar. ¿Quién dijo que el barbijo es un grillete? Te cuida y te permite libertad. Peor es que te apriete un torniquete, ni hablar de un cinturón de castidad, ni hablar de los amigos y parientes que un simple tapaboca va a cuidar. Más no te fanatices, sé prudente, hay veces que te puede molestar. Para comer empanadas te lo tenés que sacar. Para afeitarte la barba te pido, Susana, quítatelo ya. La mano viene tan rara, fake news, careta.